Entre las ciudades que visitamos, si hay alguna que irradia arte y cultura por sus calles, es esta. La cuna del Renacimiento y como también la llaman, cuna del arte. Y aunque esto último podría caer en la exageración, se sabe que Italia ha sido la cuna de muchos artistas quienes han brindado al mundo pinturas, esculturas, edificaciones, piezas musicales, novelas y poemas admiradas por todas las generaciones. Es así que en este video no solo te mostraré mi ruta por los imprescindibles de Florencia, sino que también te compartiré datos de algunos personajes tan destacados como Miguel Ángel, Dante Alighieri, entre otros. Como comenté en los videos anteriores, nosotros nos alojamos en Pisa, entonces si deseas saber cómo llegamos hasta Florencia, te dejo por aquí nuestro video en Tren por Italia, donde les contamos todo. Cerca de la estación del tren encontramos a la iglesia Santa María Novella, considerada la primera gran basílica de Florencia y que a diferencia de la Basílica Santa Cruz, la cual es franciscana y conoceremos más adelante, esta es la principal dominicana. Su fachada de mármol es una de las obras más importantes del Renacimiento florentino y si te animas a también conocerla por dentro, te comento que el costo del ingreso es de 7,50 €. Muy cerca de aquí también encontrarás a la Capilla de los Medici, la cual está compuesta por 2 estructuras de la Basílica de San Lorenzo que custodian las tumbas de los Medici, importante e influyente familia del Renacimiento en Florencia, quienes sobresalieron por ser mecenas, es decir, protectores y patrocinadores de artistas y científicos. Y aquí quisiera detenerme un poco para comentar sobre esta interesante familia, quienes por ejemplo tuvieron bajo su patrocinio a uno de los mejores artistas en los 3 campos, arquitecto, escultor y pintor, y me refiero a Miguel Ángel. Entre los miembros más destacables encontramos a 4 papas y 2 reinas de Francia, Catalina de Medici y María de Medici. Algo también muy interesante de esta familia es que fueron grandes coleccionistas, reuniendo una multitud de obras actualmente ubicadas en la Galería Uffizi, edificación de la cual, junto al Palacio Pitti, los Jardines de Boboli, entre otros, los Medici fueron responsables de sus construcciones. Respecto al ingreso de estos lugares y los otros principales de Florencia, el link para adquirir las entradas te los dejo en la descripción, pero igual te comento que los costos variarán según la temporada en que los visites, como verás en este recuadro, del mismo modo si compras online, ya que te adicionan una comisión de 4,75 € y en algunos casos hasta 7, como ocurrió en la Galería de la Academia. La entrada de la Capilla de los Medici es de 12 € y de la Basílica de San Lorenzo, que es aparte, cuesta 9 €. Esta última notamos que varió probablemente también por la temporada. Otro lugar que te recomiendo visitar es el Mercado de San Lorenzo, donde puedes encontrar souvenirs, accesorios, entre otras cosas. Pero si lo que deseas es probar un poco de la gastronomía que te ofrece Florencia, en el Mercado Central podrás encontrar una gran variedad de comidas, la cual me hace recordar mucho al Mercado de San Miguel en Madrid, aunque aquí cuenta con un espacio más amplio para sentarse. Y ahora vamos a uno de mis puntos favoritos, uno de ellos de aquí de Florencia. Si se preguntan por qué es uno de mis puntos favoritos por conocer, pues se debe a que custodia una de las esculturas más famosas de todos los tiempos, el David de Miguel Ángel. Pero antes de comentarte algunos detalles de este museo, te cuento que habíamos visto que normalmente la entrada era de 8 €, pero imaginamos que debido a la temporada ahora estaba 12, y bueno, en la página web figuraba 20,75 €, es decir, había una comisión mayor. La razón no la supimos, pero bueno, nuestra recomendación es que si cuentas con suficiente tiempo, esto sea lo primero que visites y adquieras tu entrada de manera presencial, aunque la espera podría ser de más de 1,5 horas como nos pasó a nosotros. Y la verdad es que también había cola para quienes tenían su reserva, es decir, que habían comprado por internet. Probablemente esto es a causa del aforo que es bastante limitado, sea por la pandemia o tal vez siempre fue así. Después de 1,5 horas.
La Galería de la Accademia es el segundo museo más visitado de Florencia luego de Uffizi, y es que exhibe una gran colección de esculturas, así como una interesante recopilación de instrumentos musicales y pinturas del siglo XIII al XIX que una vez pertenecieron a las familias Medici y Lorena. Entre algunas obras destacadas encontramos a los 4 prisioneros o esclavos, que son 4 diferentes esculturas que representan figuras masculinas semi-esculpidas, dando la impresión de que se encuentran atrapadas en el bloque de mármol intentando salir de este. También encontrarás la Piedad, el San Mateo y la más famosa, el David de Miguel Ángel, obra de arte hecha de mármol blanco de unos 5,17 metros de altura y 5,5 toneladas de peso, la cual representa al personaje de David de la Biblia justo antes del combate en el que enfrenta solo con algunas piedras y su inteligencia al gigante de Goliat y luego de vencerlo se convertiría en rey. Algo interesante de esta escultura es que este personaje habría sido representado por otros artistas, enfocándose siempre en el momento del triunfo luego del enfrentamiento, siendo Miguel Ángel el primero en resaltar el instante previo, la inteligencia humana por sobre la fuerza bruta, lo cual explicaría en cierta medida por qué esta obra de arte se convirtió en un símbolo del Renacimiento al reflejar los valores del humanismo de aquel entonces, es decir, el triunfo de la inteligencia y virtud por sobre la fuerza. La verdad es que esta obra guarda tantos datos curiosos que me faltaría tiempo contarlos todos, pero aquí te van algunos. Por ejemplo, en un inicio esta escultura que parecía ser de tipo religiosa fue tomando connotaciones políticas. Es que los Medici habían sido expulsados de Florencia, la cual se había transformado en una república, por lo que David fue visto como un símbolo de libertad, una escultura que recordaría a los gobernantes que debían proteger a Florencia de la injusticia como había hecho el rey David. Por otro lado, al observar algunos detalles de la escultura, se puede apreciar que el personaje está apoyando su mano izquierda sobre el hombro, portando el saco de su onda. Asimismo, una especie de cinturón cruza su espalda, observándose también una onda de fuste en su otra mano. Sin embargo, además de estos grandes rasgos en general, sobresale mucho el detallismo en los músculos, las venas y las uñas. Pero seguro un detalle que te sorprenderá haber sido percibido es que David, rey de los judíos, no está circuncidado. Los expertos en el tema sostienen que esto demuestra la perspectiva del arte renacentista sobre el ser humano, es decir, más vinculado a los valores de belleza que a la religión. Como otra curiosidad es que a pesar de no ser visible con facilidad la desproporción de la mano derecha y la cabeza respecto a todo el cuerpo, esta fue hecha intencionalmente, uno por el efecto visual desde abajo y dos para enfatizar el modo en que David venció, es decir, con concentración e inteligencia representada por la cabeza y con ponderación en la acción representada por la mano, lo cual resalta el ideal renacentista de Miguel Ángel, la virtud humana. Razón por la cual no era relevante la representación de Goliat, sino dirigir la atención a la inteligencia, elevación de su espíritu, preocupación por su pueblo, mas no la fuerza. Como último comentario respecto a esta escultura es que no hay que confundirla con otras que encontrarás en la ciudad, ya que si bien esta no siempre se ubicó aquí debido a que fue encargada para formar parte de una serie que enmarcaría el techo de la Catedral de Santa María del Fiore, pero que por su gran peso fue imposible elevarla, la ubicaron entonces en la Plaza de la Señoría. Sin embargo, no se quedó ahí, ya que para protegerla del clima fue llevada a la Galería de la Accademia en 1873. Por lo tanto, no hay que confundirlas, ya que actualmente hay una réplica en dicha plaza y en un famoso mirador. Así que si no dispones de mucho tiempo o presupuesto y no puedes visitar la Accademia, por aquí te mostraré dónde podrás encontrar sus réplicas. Aunque no iniciamos nuestro recorrido desde esta bellísima plaza, la cual suele ser el punto de partida para conocer la capital de la Toscana, este lugar es obviamente uno de los principales puntos, ya que encontrarás el Batístero de San Giovanni,
el campanile de Giotto y la famosísima Catedral de Santa Maria del Fiore. Con 153 metros de largo, 90 de alto y también de ancho en la cruz, la Catedral de Florencia es considerada una de las más grandes del mundo. Y no solo ello es lo grandioso en ella, sino que se trata de una verdadera obra maestra de la arquitectura y arte gótico renacentista, además de considerarse una de las edificaciones más relevantes del cristianismo. Acceder a la catedral es completamente gratis, sin embargo, tener en cuenta sus días y horarios de ingreso. Asimismo, es recomendable obtener las entradas acumulativas como las que te detallo aquí, que por ejemplo, por 30 € incluye el acceso a la cúpula, campanario, baptisterio, museo de la ópera y los restos de la Basílica Santa Reparata. Se dice que la construcción de la cúpula fue una ardua labor que tuvo muchos inconvenientes, hasta que Brunelleschi asume el trabajo inmortalizándose en la historia al idear una ingeniosa técnica de construcción, con la que no se necesitarían los engorrosos sistemas de apoyo de la época, sino que gracias a una doble cubierta, la cúpula sería capaz de autosostenerse. Por otro lado, el campanile de Giotto es considerado uno de los más bellos de Italia por sus prolijas proporciones y armonioso colorido, al poseer un revestimiento de mármol blanco, verde y rojo similar al de la catedral. Su construcción se inició en 1334 siguiendo los planos de Giotto, quien lamentablemente no vería su obra terminada. Pero dentro de las decoraciones ordenadas se quiso expresar el concepto del orden universal y la historia de la redención. Los relieves comienzan con la creación del hombre, luego los planetas que regulan el curso de su existencia, las virtudes que lo fortalecen, las artes liberales que lo instruyen y los sacramentos que lo santifican. Y bueno, finalmente aquí también encontrarás el Baptisterio de San Giovanni, el cual es un edificio religioso dedicado a San Juan Bautista, patrón de Florencia, por lo que era símbolo de la comunidad cristiana y en él se celebraban los bautizos. Su exterior está totalmente revestido de mármol blanco y verde, cubierto por una cúpula enmascarada en el exterior por un techo piramidal aplanado. Otro lugar muy visitado es la Casa del Poeta Supremo, como lo llaman los italianos, es decir, Dante Alighieri. En el año de 1900, el Ayuntamiento de Florencia se dispuso a realizar la construcción de una casa en el mismo lugar donde se cree nació el poeta florentino, siendo este museo sobre todo didáctico, con numerosos paneles explicativos sobre la Divina Comedia, Dante, su época y sus personajes. También encontrarás a la iglesia de Santa Margherita de Cerchi, la cual, como se observa, obtuvo fama por la historia del poeta. Se dice que aquí se casó con Gemma Donati y conoció a su musa inspiradora Beatriz Portinari, quien, según la describía en la Vita Nova, era de más alta condición social, por tanto imposible para él. De modo que al haber incluso esta historia marcado a la ciudad de Florencia, se dejan cartas de amores no correspondidos, ya que al parecer aquí se sitúa la tumba de Beatriz. Como dato curioso te comento que cuando la musa de Dante falleció de solo 24 años, el poeta quedó tan destrozado que en el último capítulo de Vita Nova expresó que nunca volvería a escribir sobre ella hasta poder escribir lo que no se ha escrito antes de ninguna mujer. Es así que, cumpliendo su promesa, la siguiente vez que la nombra fue en la Divina Comedia, obra de enorme influencia en la literatura universal, el arte y el idioma italiano. Aquí representa a Beatriz como un ser casi divino del paraíso y quien lo guía del purgatorio hacia la presencia de Dios. Luego de esta conmovedora historia nos acercamos hacia una plaza porticada que desde lo lejos le da un encanto a todo el lugar con esta genial vista. La Plaza de la República, de forma rectangular y actualmente rodeada de restaurantes y bares, es considerada como el primer foro de la ciudad. Luego se convirtió en un gueto y finalmente fue arrastrada entre 1865 a 1871 debido a una organización urbanística cuando Florencia fue la capital de Italia. Continuando por la vía Calimala, encontramos a la Loggia del Mercato Novo, o también conocida como la del Porcellino. Antiguamente este lugar era empleado para la venta de sedas y objetos preciosos y desde el siglo XIX de los famosos sombreros de Florencia.
Pero ahora encontrarás principalmente una variedad de souvenirs, prendas, carteras y lo más visitado, la famosa escultura del Porcellino, que aunque es una copia de la obra de Pietro Tacca, copiado a su vez de una de mármol de época romana custodiada en Uffizi, guarda una tradición popular que hace que muchos turistas se aglomeren a su alrededor. Lo que se debe hacer aquí es frotar la nariz del jabalí y luego poner una moneda en su boca. Si esta cae por debajo de la reja, te traerá fortuna, aunque otros dicen que lo que trae es que volverás a Florencia. Y llegamos a la Plaza de la Signoria. Esta es una de mis plazas favoritas porque está rodeada de esculturas, es como un museo al aire libre. También está el David, algunas obviamente son réplicas, pero está muy hermosa. Vamos. En Florencia, si la Plaza del Duomo es su centro religioso, la Plaza de la Signoria es el centro de su poder civil, así como uno de los lugares con más vida de esta ciudad. Entre sus principales edificaciones tenemos al Palazzo Vecchio, en cuya entrada es donde encontrarás a una réplica del David de Miguel Ángel, así como representaciones de Hércules y Caco y esculturas de Adán y Eva. La Logia de la Signoria, uno de los puntos de esta plaza que más me encantó, ya que como se observa es un pequeño museo al aire libre que cuenta con diversas esculturas como el rapto de las Sabinas, Perseo con la cabeza de Medusa, entre otras. Algo que también he observado en diversas ciudades es la representación del dios del mar en una fuente, y Florencia no fue la excepción. Otro lugar imperdible a visitar es el Ponte Vecchio, que según dicen es el puente de piedra más antiguo y uno de los símbolos de la ciudad. En los siglos XV y XVI, sus casas colgantes eran ocupadas por carniceros, pero cuando la corte se trasladó al Palacio Pitti, ordenaron cerrar las tiendas por el mal olor, de modo que pasaron a comercializar joyas y orfebrería en general. Otro dato de este puente es que durante la Segunda Guerra Mundial fue el único de los puentes de Florencia que no fue destruido por las tropas alemanas. Cerca de este icónico puente también encontraremos a uno de los lugares más visitados de Florencia y me refiero a la Galería Uffizi. Este palacio y museo a la vez contiene una de las colecciones de pintura más ricas y famosas del mundo. Al recorrerlo también encontrarás estatuas griegas y romanas, dibujos y estampas. La construcción de este palacio, que se inició en 1560 por orden de Cosme I de Medici, estaba destinada para las magistraturas, así como piezas de arte de dicha familia. Sin embargo, con la extinción de la familia Medici en el siglo XVIII, Florencia pasó a ser del dominio austriaco, y las obras de arte al interior de la galería corrieron el riesgo de ser transferidas a Viena. No obstante, la última duquesa Ana María decretó en su testamento el donar al pueblo de Florencia estas maravillosas colecciones. Así, desde 1769 abrió oficialmente sus puertas al público como museo. Como lo mencioné inicialmente, otra basílica de mucha relevancia en Florencia es la de Santa Cruz, una de las más importantes iglesias franciscanas. Es famosa no solo por los frescos de Giotto, las esculturas de Benedetto, Canova, entre otros, sino también por albergar cerca de 300 sepulturas, pero principalmente de destacados personajes como Miguel Ángel, Galileo Galilei y Maquiavelo, convirtiéndose en un símbolo de Italia antes de su unificación. Y bueno, no sería posible sentir que has visitado completamente Florencia sin venir también a uno de sus mejores miradores, el cual se encuentra en lo alto de la meseta al sur del río Arno. Leímos que si no deseas caminar hasta allá, puedes llegar con las líneas 12 y 13 del autobús, ya que te dejan en la misma Plaza Miguel Ángel. Pero nosotros quisimos hacerlo caminando para conocer un poco más la ciudad.
Realmente la ruta no fue muy dura, además que vale muchísimo la pena, ya que nos encontramos con vistas espectaculares como sacadas de una película u obras de arte. Y te cuento que aquí es donde encontrarás a la otra réplica del David de Miguel Ángel, en este caso de bronce. Luego del mirador, ya casi terminando con nuestro itinerario de hoy, quisimos visitar una iglesia que es considerada la última obra maestra de Brunelleschi. Y aunque es sobria en su exterior, por dentro tiene una construcción estimada como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del Renacimiento. Y esta iglesia por afuera es bastante sencilla, pero realmente por adentro es un museo. Tiene cuadros muy bonitos y aunque lo que queríamos ver que era lo principal, tienes que pagar 12 euros para entrar, pero por lo demás también habían esculturas, pinturas muy bonitas y el ingreso es gratuito. Y bueno, si dispones de más tiempo, alguno de los lugares adicionales que recomiendan visitar es el Palacio Pitti, el cual es una construcción palaciega renacentista, inicialmente lugar de residencia del banquero florentino Luca Pitti, pero que luego fue vendida a la consorte de Cosme I de Medici, convirtiéndose así en la residencia oficial de los duques, y entre otros datos se sabe que durante el siglo XIX fue base militar de Napoleón y en un corto tiempo residencia de los reyes de Italia. Sin embargo, desde el siglo XX, que fue donado al pueblo italiano, está abierto al público como museo. Y finalmente, otra recomendación sería la Capilla Brancacci, cuyo nombre se debe a una antigua familia florentina que a finales del siglo XIV compró una capilla en la iglesia Santa María del Carmine. Y bueno, esta contiene algunas de las obras corales más importantes del Renacimiento florentino. Y bueno amigos, eso fue todo por un día en Florencia. Espero que les haya gustado nuestra visita, nuestra ruta. Tratamos de hacerla lo más completa posible. De una manera más tranquila lo pueden hacer en 2 días, pero si han visto el video anterior entienden por qué es que vinimos a hacer solo un día, es que nos estamos quedando en Pisa. Así es que no se olviden continuar, suscribirse en este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido, porque nos va a ayudar mucho a seguir haciendo mucho más contenido, mejor contenido. Así que muchas gracias si llegaste hasta este punto. Dale me gusta. Suscríbete.